Bienvenidos nuevamente, muchachos, a esta serie de videos de Python que se está subiendo debido a la contingencia actual vivida por la universidad para poder dar continuidad con las temáticas del curso. En los videos anteriores vimos lo que era la recursividad, lo cual es básicamente entender qué es una torre de Hanoi y su funcionamiento. Programar con base a eso, solucionar un problema complejo con base en eh, la solución de uno mucho más simple que se estructura de forma recursiva. Y vimos que esto estaba embebido dentro de la física y la matemática en todo lado. Nosotros el determinante de cualquier matriz n por n lo resolvemos con base en el determinante de la n-1, pero ese a su vez es con base al determinante de la n-2, y así hasta llegar al determinante de una matriz de 2 por 2, que es un caso simple. O incluso al de 1 por 1, que es mucho más simple aún. Formas de demostrar. La demostración por inducción matemática. La consecución de caos en sistemas dinámicos por desdoblamiento de periodos. Las estructuras fractales. Todo esto vimos que eran ejemplos de recursividad y que esta forma de resolver problemas en programación era muy útil. A partir de hoy, les aseguro que la perspectiva que tienen de programación les va a cambiar con ese nuevo tema. Este tema se llama objetos y los hemos estado trabajando durante todo este tiempo, pero ya a partir de hoy que vamos a hacer conciencia de lo que estábamos trabajando y lo que hemos hecho, es que se va a abrir posibilidades tan grandes como ustedes deseen imaginar. Es una herramienta poderosísima que se apertura en este momento y es análogo, yo diría, a lo que fue el descubrimiento de la pólvora. Es un gran invento, es uno de los mayores inventos de la actualidad, pero pues cada uno verá para qué lo utiliza. Por sí sola, la pólvora, una sustancia negra y que pues no da más, no, no es que diga, no, pues eso va a cambiar el mundo, pero utilizando esa pólvora en diferentes áreas con diferentes funcionalidades puntuales, ha permitido, por ejemplo, que la industria crezca de una manera inimaginable. Y pues por otro lado también, digamos que se ha utilizado para poder hacer cierto tipo de cosas no tan útiles, que pues por este lado no quiero irme, pero digamos sí decirles que no es que sea algo complejo lo que vayamos a ver, sino que a partir de esto, que es más bien sencillo, pueden hacer muchas cosas ustedes. Para esto les recomiendo el capítulo 14 de el libro A Practical Introduction to Python Programming de Heinold, el que está como el recomendado número 1. Y más que todo, el capítulo 14 y en parte el capítulo 7, pero fundamentalmente desde el capítulo 14 de el libro de Pragmatic Programmation. Más que todo Practical Programming, Second Edition, de Paul Grice, Jennifer Campbell y Jason Montojo. Este libro es el más recomendado para este tema. Igual, pueden buscar la bibliografía que deseen. Entonces, para comenzar, quiero poner esta frase de Brian Heinold, que es un extracto del libro de él, en donde él menciona que hace alrededor de un año o un poco eh, antes de, un poco después de estar programando, él decidió hacer un juego de la Rueda de la Fortuna, que él escribió el programa en lenguaje BASIC y quedó considerablemente largo.
un par de, pues unas 2000 líneas y funcionaba la mayor parte, pero cuando él trató de arreglar algo que no funcionaba de la mejor manera, lo que él arregló hizo que se rompiera otra cosa en una parte, en un lugar completamente diferente del programa. Y eso, al arreglarlo, hacía que se rompiera otra cosa en otro lugar diferente y eventualmente logró que el programa funcionara, pero después de un tiempo en el cual él ya no quería tocar en absoluto el código. Entonces, esta es una experiencia que no solamente él lo ha tenido, un poco tiempo después de programar, de empezar a programar, antes de que se sepan programar con objetos, uno se siente ya capaz de hacer cualquier cosa, de solucionar cualquier inconveniente y ciertos problemas uno dice, esto es elemental, hagámoslo, yo sé hacerlo. Y uno empieza y cuando uno menos cree, está teniendo un problema pendejo. Y detrás de ese problema pendejo hay otro y otro y otro y otro y otro. Y uno termina sin ser capaz de hacer lo que uno deseaba. O si lo hace, se termina demorando muchísimo tiempo por la forma como se construyó. Y esto viene a lo que nosotros hablábamos de Ford, nuevamente. Ford lo que logró hacer en la industria fue hacer que el trabajo estuviera sectorizado, es decir, la cadena de producción. Si ustedes están trabajando sin objetos, pues puede que ustedes tengan funciones, puede que ustedes tengan esquematizado el trabajo en ciertos bloques, pero hay ciertas cosas que siguen siendo muy en cadena y siguen dependiendo mucho de otras secciones. No son tan independientes. Y en ese sentido, es que sucede lo que sucedía antes de la cadena de producción, de que un problema que se tuviera en la consecución un problema que se tuviera con las materias primas terminaba afectando el carro final cuando salía y no se podía determinar exactamente de qué parte de la cadena de producción era. E intentando arreglar este fallo se terminaban despertando otros inconvenientes, lo cual hacía difícil la manutención de una empresa que ya cuando fue sectorizado, ya si salía un problema desde materias primas, pues se sabía que el error era ahí. Si se evidenciaba en las agencias, eh, se veía lo que está entrando de transporte y logística, ¿tiene el error o no? Si también lo tiene, se va viendo atrás a partir de los resultados de cada una de las secciones. Si en producción se veía el problema en lo que salía, pero no en lo que entraba, pues es que el problema está en producción. Y ya se ataca solamente eso puntual. Y esto es simplemente la punta del iceberg. Poder tener códigos más estructurados, más fáciles de seguir y más fáciles de solucionar los inconvenientes. Entonces, el primer propósito que vamos a tener a partir de ahora va a ser el encapsulamiento. Vamos a hablar qué es eso. Luego vamos a hacer vamos a continuar con la contextualización de la programación orientada a objetos. Vamos a ver clases, herencia. Vamos a redefinir métodos especiales en subcategorías y les voy a dejar unos ejercicios para que vayan practicando. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro propósito? ¿Qué es ese encapsulamiento? Lo que dice Heinold después de esa introducción dice, una solución a este tipo de problema es la programación orientada a objetos. Uno de sus mayores beneficios es el encapsulamiento, donde tú conduces tu programa, tú divides tu programa en partes y cada parte internamente opera independientemente de las otras. Entonces, eso es ir más allá de las funciones.
Sí fue algo que empezamos a estructurar desde el inicio del curso cuando hablamos de las funciones, cuando hablamos de tener el programa por bloques, pero esto ya lo lleva a su máxima expresión. Entonces es realmente tener algo sectorizado de este estilo. Tan sectorizado a tal punto que podamos definir en cada sección un tipo de datos diferentes, tal como hace NumPy. NumPy es un programa que para su correcto funcionamiento tiene su librería definida en varios bloques y cada bloque tiene definidos diferentes tipos de datos, todos pues con base en unos fundamentales, todos con base en los arrays. Pero, eh, por ejemplo, cuando estamos trabajando en texto y no solo números, en NumPy, que pues es una librería fundamentalmente numérica, pero en ese caso tenemos los arrays estructurados y el manejo de esos arrays, que es algo completamente diferente a cuando queremos trabajar álgebra lineal, que tenemos ya nuestro foco en los arrays numéricos y en los que representen matrices y vectores. Entonces, es pensar nuestro código en esas direcciones. Y pues NumPy es simplemente un ejemplo que pongo porque es una de las cosas que hemos visto. Pero la idea es que ustedes puedan ir mucho más allá y llevar eso a niveles mucho más profundos. Y ahora, si yo les pregunto qué es un flotante, qué es un figure, que es una figura, cuando pues nosotros sacábamos figuras que vimos NumPy, que yo les dije, así saldría la figura, después cuando vemos Matplotlib vemos cómo, pero que salía la figura en 2D o en 3D, pues la gráfica, con los ejes, con las leyendas en los ejes, ya en 3D pues con la figura en cierta paleta de colores, en 2D pues las líneas con determinado color. Cuando veíamos esa figura, ¿qué es esa figura? Pues era algo que estaba sacando el programa, es algo que nosotros veíamos la gráfica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en términos de un programa? ¿Qué es una cadena? ¿Qué es un array? En este momento les pido que pongan pausa en el video y analicen esto, analicen estas respuestas. Piensen qué hay en común detrás de todos estos. Listo. Si pararon el video y realmente lo hicieron, supongo que habrán llegado a una definición del tipo de son cosas que hemos visto en el curso de programación o de pronto se habrán regresado al título de la presentación y habrán dicho, ah, seguramente esos son objetos. Pero bueno, quitando de parte ese título, que son objetos, ¿qué es? Ah, son elementos que puede entender el computador. Son tipos de datos que tiene el computador. Bueno, tipos de datos para un flotante, para una cadena, para un array. Sí, una figure también podrá ser un tipo de datos. Entonces, al menos son ciertas estructuras que identifica el computador y él puede trabajar con ellas. Digámoslo hasta ahí. Si fuéramos dueños de una librería y tuviéramos que manejar constantemente programas que manipulen información referente a títulos, perdón, a libros, entonces, ¿qué necesitaríamos? Un programa que maneje títulos de libros, autores, editorial, ISBN, que es el código que tiene, el código único que tiene cada libro, precio, número de páginas, sinopsis. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Es decir, eh, ¿qué podríamos hacer para hacer un trabajo más eficiente? Porque de cada libro tenemos harta información. Y nosotros, si queremos sistematizar algo en una librería, pues lo primero sería preguntarnos cómo vamos a trabajar con toda esa información, siendo que podemos tener muchos libros y cada libro con
harta información de esa. Pues podríamos pensar en diccionarios, podríamos trabajar en listas, pero el problema quedaría como muy explayado a lo largo de todo el programa. Una lista o un diccionario no puede no ser suficiente, porque si yo quiero preguntar cuándo dos libros son iguales, pues el título puede que se haya escrito mal, pero el ISBN es un código único, se compararía por ISBN. Si yo quiero imprimir un libro al usuario, pues quiero que se imprima de cierta forma particular. Entonces ahí sí, podría pensar en funciones, en un programa por funciones, que trabajar esos elementos desde diccionarios o desde listas, pero aún así todo el programa terminaría enfocándose en gran parte en la forma de trabajar con estos datos y no tanto en las funciones particulares que va a ser el programa, porque ni siquiera he dicho cuál es el fin del programa, de uno u otro programa. Estoy diciendo simplemente con lo que tenemos que trabajar y ya desde ahí nos estamos emproblemando. Otro caso, si fuéramos rectores de la Uniquindío y tuviéramos que manipular constantemente la información de los estudiantes, de los administrativos, de las facultades, de los programas, los profesores, el personal de servicio, ¿cómo podemos afrontarlo? Tan solo este planteamiento ya puede estarlos haciendo pensar y ni siquiera les he dicho cuál es el objetivo de cada uno de los programas que van a hacer. Simplemente cada uno de los programas va a tener que manejar toda esa información. Ahí ya desde ese punto ustedes ven que no están en un problema tan trivial como para decir, ah, no, eso con un diccionario y ya, pues puede que sí, pero seguiría siendo algo problemático. Si fuéramos a hacer un programa que le permita al usuario jugar múltiples juegos de cartas, ¿cómo lo hacemos más fácilmente? Ya vimos que un deck puede ser definido como un diccionario y lo podemos barajar. Digamos que hasta ahí estaría bien, pero ¿será que igual que en los casos anteriores hay una forma más sencilla de solucionar eso? Si trabajáramos en mecánica cuántica y tuviéramos que utilizar constantemente espacios de Hilbert y operadores y deseáramos utilizar la programación a nuestro servicio, ¿cómo podríamos hacerlo? Entonces, todas estas preguntas nos dirigen hacia esto. Si nosotros queremos hacer toda esta solución a partir de órdenes secuenciales y mecanismos de control, estamos haciendo código espagueti. Queremos a partir de una sola figura hacer un código monumental y eso se nos echará unas 5000 líneas y con un problemita que hayamos cometido en cierto momento se nos va a dañar todo el programa y no sabremos cómo encontrarlo y va a ser un camello. Y ahí programar, hacer cualquier cosa es complicado. Si estamos pensando en funciones, bien. O sea, ya estamos pensando en diferentes pedazos de código que hagan diferentes cosas cada uno y poder estructurar como una construcción de un Lego eh, nuestro programa. Entonces eso es una forma más inteligente de trabajar, pero no es la mejor, porque podemos ir mucho más allá. Hacer que hayan diferentes tipos de piezas para cada una de esas construcciones. Que no solamente sean todas piezas cuadradas de cierto color, sino que podamos tener ciertas piezas de tipo vidrio, que podamos tener ciertas piezas triangulares, diferentes formas, texturas, tamaños, para poder hacer más grande y más funcional nuestro código, hacerlo más general. Entonces ahí es donde nosotros estamos pensando hacia la programación orientada a objetos. Entonces ahí vamos a ver no lo que es un objeto, sino lo que es una clase. ¿Qué es una clase? Entonces son objetos donde podemos almacenar variables y funciones.
de tal forma que el código quede más organizado, más corto y funcional. Y en este sentido viene la pregunta, entonces, ¿qué es un objeto? Porque si decimos que una clase son objetos, entonces, ¿qué son? Los objetos podríamos decir que son entes que un programa puede manipular. Son objetos abstractos que un computador puede identificar, asignar a variables y manipular. Y entonces, la clase, ¿qué serían? Son objetos donde podemos almacenar variables y funciones. Entonces, si un objeto es un ente que el programa puede manipular y una clase es algún objeto donde se almacenen variables y funciones, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir eso? Pues que una clase, en palabras más cortas, es un tipo de datos. Yo cuando defino un tipo de dato, estoy definiendo una clase. Y cuando yo estoy definiendo un objeto, estoy definiendo la variable, el dato como tal. Los flotantes son una clase, la clase float. Los array son una clase definida por la librería NumPy. Las cadenas son una clase definida por Python. Eh, los enteros son una clase definida por Python. Cuando yo tengo un dato que es un, que, el cual es la variable, pues cuando yo tengo una variable, la variable a, y yo digo a igual a array, y entre paréntesis, y entre llaves 1,2,3, en a se va a guardar un array de NumPy. Ese a es un dato particular que tiene un tipo de datos puntual, que en este caso es un array. Si yo digo b igual a 5.3, yo digo b es un flotante. El tipo de datos no es que sea 5.3, sino que yo digo que esa variable b le corresponde a un tipo de datos puntual. Es decir, que esa información que está guardada en B, el computador la entiende y la trabaja a partir de algo que él tiene predefinido, que es los flotantes. En ese sentido, los tipos de datos son las clases y los objetos son las variables. Entonces, aquí nosotros podríamos decir, entonces, nosotros podemos definir la clase libro y definir varios libros. Cada libro es un objeto distinto. Y en cada libro, ¿qué podemos hacer? En cada objeto que podemos tener lo que nos brinde ese tipo de datos, es decir, esa clase a la que pertenezca. Entonces podemos almacenar variables y funciones. O sea que nosotros podemos definir la clase libro, donde esté definida una variable que sea el título del libro, otra variable que sean los autores, la editorial, el ISBN, el precio e incluso funciones. Una función que me permita organizar los libros, que me permita darme cuenta si los libros son iguales, que le imprima al usuario la información que yo deseo de un libro cuando quiera acceder a él. En fin, en este caso, nosotros podemos definir una clase que eh, permita guardar dentro de sí variables correspondientes a los estudiantes administrativos, facultades, personal de servicio, programas, profesores y funciones para manipularlos. Entonces, ya al definir esa clase estoy definiendo qué quiere decir clase. Es un tipo de datos. Puedo crear datos de ese tipo, es decir, puedo crear objetos. Y ya esos objetos yo ya miraré para qué los uso, ya cuál es el propósito del programa. Simplemente, ¿qué haría? Defino la clase, las funcionalidades que puede tener la clase y
la tengo lista para que se pueda utilizar en algún programa adicional, en algún programa posterior. Puedo definir una clase que sea un espacio de Hilbert y tenerla ahí para poderla utilizar en cualquier programa que yo necesite trabajar con mecánica cuántica. Y adicionalmente en las clases existe jerarquía. Hay clases padre y clases hijo. La supercategoría más general son los object. En object está todo. Las cadenas, cualquier objeto que nosotros definamos, todo lo que se pueda manipular y asignar a variables en Python está dentro de la clase object. Esa es la clase más general de todas. ¿Y cómo es esa jerarquía? Pues que si yo estoy siendo rector de la UNIQUINDIO, yo puedo decir que puedo tener una clase que sea miembro de la universidad, que todos los miembros de la universidad van a tener un código. Todos los miembros de la universidad van a tener un periodo contractual, que si es un estudiante es el periodo en el cual está pago el semestre. Mientras paga el semestre está con un vínculo formal con la universidad como estudiante. Terminó el semestre lectivo y si no paga ya deja de ser estudiante. Si vuelve a pagar, vuelve a ser estudiante. Con los docentes, ¿en qué tiempo está el contrato? Con el personal de servicio, lo mismo. Pero digamos que hasta ahí son las variables que son comunes a todo el personal del ONIQUINDIO. Y ya dependiendo de si es un estudiante, de si es un profesor o si es personal de servicio o administrativo, va a tener ciertas variables adicionales que pueden ser importantes para uno y para otro no. Por ejemplo, para un estudiante, el semestre en el que está es algo importante, que no tiene sentido para un profesor, porque yo como profesor no estoy en quinto semestre. Yo estoy dando algunas asignaturas en quinto, otras en séptimo, otras en segundo. Entonces no tengo un solo semestre, a diferencia de un estudiante que aunque pueda estar viendo asignaturas en quinto, cuarto y tercero, pero se puede decir que nivelado va hasta tercero, porque él va ascendiendo de semestre a semestre. El personal de servicio o un administrativo, no tiene sentido yo asignarle un semestre. Entonces hay ciertas variables que tienen sentido para un estudiante, pero no para un profesor o no para un administrativo. Y todos ellos son miembros de la universidad. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo va a tratar a tantos miembros distintos? Pues la clase padre es miembro de la UNIQUINDIO. Todos son miembros. Y van a haber varias clases hijos. Un administrativo, un profesor, un estudiante y un personal de servicio. Entonces son 4 tipos de datos que están dentro de un tipo de datos mayor. Tanto los administrativos como los estudiantes, como los profesores, como el personal de servicio, todos son miembros de la universidad. Pero cada uno es un miembro diferente y cada uno puede tener variables y funciones adicionales a las que ya tienen los miembros como tal. Y esto simplemente diciendo de la forma que vamos a definir un miembro, las funciones que van a estar definidas para los miembros. Y ya definiendo lo que va a ser un miembro, las funciones que están definidas, ya tenemos el camino muy bien pavimentado para los programas que deseemos hacer. Y esos programas ya van a estar bien sectorizados realmente, porque están definidos cada una de las clases necesarias en cada uno de los bloques del programa, independientes. Y los tipos de datos que están definidos son aparte completamente de lo que voy a hacer con ellas. Entonces, esta independencia del tipo de datos que yo maneje con cómo trabaje con ellos a partir del flujo es a lo que nos brinda el tener objetos. Entonces, comencemos. Uno de los ejemplos de objetos, antes de continuar, es cuando nosotros estamos hablando de cadenas.
Las cadenas son un objeto y ¿cuál sería la categoría padre dentro de las cadenas? Las secuencias. Entonces decíamos que todas las cadenas son secuencias, que las secuencias tienen unas operaciones propias que llamábamos métodos y en particular las cadenas tenían otras operaciones propias, es decir, otros métodos particulares. Entonces tenemos la clase padre, que son secuencias, la clase hijo, que son eh, cadenas. Incluso podríamos tener una clase nieto, por decir. Entonces estamos en la clase hijo, que son cadenas, y las cadenas tienen una función que se llama lower. Llamamos cuando eran funciones especiales de cierto tipo de datos, les dábamos el nombre de métodos. Y no es solo a funciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la clase array, los array tienen una variable que es shape, que es una tupla, que nos dice de qué dimensión es ese array, en términos de matemáticos, de n por m. Entonces, cada tipo de datos puede tener funciones especiales que se apliquen a ella, o variables, como la variable shape o como la variable lower. Una función que me permita pasar elementos que están guardados dentro de un tipo de datos que es string, que es una cadena, a minúsculas. Entonces, el string, ¿qué sería? Sería algo que tiene almacenado una serie de caracteres con ciertas funciones adicionales para manipular esos caracteres. Entonces, esos caracteres es por una parte una de las informaciones que el usuario define, pero la string automáticamente define el tamaño, sabe cuántos caracteres tiene y nosotros se la podemos preguntar eh, con el len del string. Y también hay ciertas funciones definidas, upper, lower y otras tantas que nos permiten manipular de una mejor manera estos strings. En el mismo sentido, cuando nosotros definimos un array, vimos que no era simplemente tener otra forma de poner los números de forma secuencial, de tener una lista distinta, sino que habían ciertas funciones particulares que nos hacían la álgebra lineal mucho más sencilla, como multiplicar dos matrices. Entonces, si a partir de ahí yo digo, bueno, entonces yo quiero tener un tipo de datos parecido al de NumPy, pero que me permite hacer muchas más cosas, listo, haga su propia clase para trabajar numéricamente en Python. O lo de los libros, yo quiero tener una clase para libros, pero que me permita no solamente hacer eso, sino que pueda hacer X o Y cosas que yo sé que van a ser útiles en los programas que yo voy a utilizar en mi librería. Y otro dato importante es que las subclases tienen todos los atributos de la clase mayor. Entonces, si yo soy un estudiante de la universidad, yo tengo todas las variables que tienen todos los miembros, porque yo soy miembro de la categoría superior. Lo mismo que decíamos, una cadena puede hacer indexación, puedo hacer splitting, puedo hacer cualquiera de las operaciones que puedo hacer a cualquiera de las secuencias. Un diccionario comparte las mismas operaciones fundamentales que tienen todas las secuencias y adicionalmente unos métodos puntuales. Y hay ciertas funciones y variables predefinidas para todas las clases, unos atributos especiales. Esos atributos especiales, que son conocidos como métodos mágicos, empiezan y terminan con underscore, es decir, con guión de piso. Estos métodos, algunos ya los hemos visto, add, vimos que era eh, otra forma de escribir el más. Si nosotros tenemos una variable punto, guión bajo, add, guión bajo, y entre paréntesis otra variable, es como si nosotros pusiéramos la primera variable más la segunda variable. Entonces, es que si eran números, hacía la suma. Que si eran
cadenas las concatenaba de la misma forma. Nosotros teníamos el respectivo método mágico para el producto, que si era una secuencia, la repetía, que si era un array multiplicaba por escalar, que si era número hacía una multiplicación normal. Main lo utilizamos nosotros para saber si estábamos en el código que se estaba ejecutando o eso que se estaba ejecutando venía de un código en el que no estábamos, es decir, era algo que se estaba importando. Entonces, si la parte del programa donde se está pertenece a una librería externa o pertenece al mismo programa. Y hay otros métodos como str, eq, dict e init que ahorita vamos a ver. ¿Y por qué ahorita? Porque pues vamos a empezar a trabajar de forma puntual con clases. Entonces aquí vamos a ver el primer ejemplo. Entonces aquí, para definir una clase, simplemente vamos a hacer esto. Vamos a poner la palabra clave class y luego ponemos el nombre que queramos. Aquí, my first class o, pongámoslo en español, mi primera clase. Y aquí la documentación. Entonces, esta es la primera clase que construyo. Y está vacía. Entonces acá ponemos la documentación, class, el nombre, dos puntos, la documentación y ahí ya tenemos una clase. ¿Cómo hacemos para utilizarla? Pues vamos a definir un tipo de una variable c que sea de este tipo de datos. ¿Cómo así? Pues que decimos c igual el nombre de la clase y entre paréntesis no ponemos nada. Esto es análogo a cuando nosotros teníamos un array. Si yo quería que A fuera un array, lo llamábamos de NumPy, el nombre del tipo de datos, que es un array, y aquí, entre paréntesis, en este caso, si poníamos una lista. Ahorita vamos a ver cómo trabajar con estos datos de aquí. Por ahora no vamos a poner nada, porque la clase está vacía. Y si quieren ver, pues pongamos que nos imprima de qué tipo de datos es C. Si yo ejecuto esto, me dice que es de tipo mi primera clase que está en el programa main, en la función principal. Una clase de la función principal que es mi primera clase. Ya tengo mi primer tipo de datos. El tipo de datos propio. Por ahora simplemente lo definí. Es un tipo de datos vacío, no tiene nada más. Ahora, algo antes de seguir adelante es muy importante. ¿Qué son los métodos y qué son las funciones? Nosotros en métodos hemos dicho que son ciertas funciones especiales y pues no está tan errado decirlo. Pero ya en este momento vamos a decir exactamente qué es un método. Un método es una función que está definida dentro de una clase. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo defino aquí mi primera clase, aquí adentro yo podría hacer definición de una función de la forma tradicional y aquí esto no es una función, esto es un método. Es muy parecido a una función, pero es dentro de una clase particular. Entonces, esta función se aplica solo
a los elementos de mi primera clase. Y para llamarla se necesita utilizar un objeto de esa clase. Solo funciona para ese tipo de objetos. Seguido de un punto y el nombre de la función. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos lower, nosotros no decíamos lower entre paréntesis la cadena, sino la cadena punto lower abre y cierra paréntesis. Si nosotros queríamos entrar una cadena, poníamos el nombre de la cadena, punto center y entre paréntesis en qué cantidad de espacio lo vamos a centrar. Entonces hay algunos métodos que tienen argumentos y otros que no, pero todos se llaman con un punto después de la variable, es decir, después del objeto. Entonces, si nosotros definimos esta función, para nosotros llamarla, pondríamos c.func. Y aquí estaríamos ejecutando func así. Aquí pues nos aparece un error porque tenemos que hacer otras cosas ahí, en la definición. Pero digamos que al estar dentro de la definición de una clase, eso va a ser un método. Si nosotros tuviéramos esta función definida aquí afuera, esto sí sería una función. Y para utilizarla, no haríamos esto, sino que pondríamos func y entre paréntesis c. Pues si c es la variable que toma. Esto ya es una función del programa. Y ya hace algo tomando como argumento cierto tipo de datos particulares. Entonces, los métodos son definidas dentro de la definición de la clase y se aplican primero a ese objeto, al objeto que lo está llamando. Si yo pongo cadena.lower, voy a aplicar la función lower a cadena. Si yo cadena.center25 toma como primer argumento la cadena, como segundo argumento 25 y lo centra. Entonces las funciones, si no le pongo argumentos, realmente no tiene argumentos. Los métodos tiene por lo menos un argumento, que es el objeto desde el cual se está llamando. Entonces siempre un método toma como primer argumento a la clase a la que pertenece, al objeto. Entonces, para definir un método, ponemos dentro de la clase de lo que la queramos definir un def, el nombre del método, seguido de la palabra self y luego la palabra, pues los argumentos que queramos. Y procedemos de la misma forma que procedemos con una función. Entonces, si aquí nosotros tenemos primer método, este primer método, ¿cómo se define? Acá pues al final dos puntos y acá dijimos self, los argumentos. Que no tiene ningún argumento más. Acá ponemos la documentación. Acá ya genera el docstring. Y ya podemos compilar y mirar que C sigue siendo de este tipo, pero mi primer método en este caso no está arrojando nada. Porque pues simplemente lo definí como una función, ni siquiera la estoy utilizando. C es un tipo de datos, mi primera clase. Ese es el tipo de datos de C. Y él tiene una función que se puede utilizar. No la he usado. Vamos a usarla. C. Punto, mi primer método, cierra de abre paréntesis. No pasó nada. Mi primer método entró a la función y la función no hace ninguna cosa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues pongamos aquí un print. Hola, mundo.
Y voy a comentar esta línea. ¿Qué pasa acá? Simplemente defino a C como mi primera clase. Entonces se define un tipo de datos que es de tipo mi primera clase y luego pido que imprima el tipo de datos. No hace más. Si yo aquí hago esto, antes de imprimir el tipo de datos, le voy a decir que ejecute esta función, que es una función que está definida adentro de la clase, es decir, que ejecute este método, que ejecute mi primer método con la variable C. Y antes de decir qué tipo era, dice hola mundo. ¿Qué sucede si yo aquí afuera pongo mi primer método? Me va a salir un error. No existe mi primer método. Mi primer método no lo conoce el programa eh, como función, porque no es una función. Solo se conoce como una función aplicable a C. Si C es un objeto, el primer argumento de este método es el objeto C. Entonces aquí ya hicimos un método que toma como primer argumento al mismo objeto. Y ahora, si ya sabemos cómo definir métodos, pues dentro de este método yo puedo trabajar con variables, yo puedo pedir más argumentos. Miremos, por ejemplo, A, B. Entonces, aquí definí el mismo argumento, el self, es decir, el mismo objeto, y aquí otros dos argumentos. Entonces, aquí cuando lo llamo, self siempre lo toma porque es este objeto, pero los adicionales los tengo que dar 4,5, pongámosles. Y aquí, hola mundo, A, dos puntos, coma A, B, dos puntos, coma B. Hagamos esto. Entonces, hola mundo A4, B5. Vean que puedo manejarla de forma análoga al como yo manejo una función normal. Ustedes se preguntarán, ¿este es el para qué es? ¿Por qué lo toma como primer argumento? Pues porque en este objeto pueden estar almacenadas también variables, que podemos manipular esas variables. Pero por ahora ya sabemos cómo definir un método, que es una función dentro de una clase. Entonces ya sabemos cómo hacer esto. Y ahora vamos a ver cómo almacenar variables. Esas variables pueden estar almacenadas por defecto o pueden ser variables asignadas. Cuando nosotros estamos trabajando con gráficas, nosotros vamos a definir ciertas variables que son x-axis, y-axis, x-tix, y-tix, x-label, y-label, title, para decirle a un objeto nosotros como queremos el título de una gráfica, el label en X, en Y, los ticks en X, en Y y como queremos los ejes. Cuando nosotros tenemos un objeto de una librería, nosotros vamos a querer decirle cuál es el título, cuál es el ISBN, cuáles los autores, en fin. Para asignar una variable a una clase se utiliza esto. Nombre de la clase punto variable igual valor. Entonces, si yo digo c punto
title igual a mi título. Y yo lo ejecuto. En principio no cambió nada, pero aquí cuando yo exploro el objeto, me dice que C es de tipo mi primera clase. Y dentro de C, vean que si yo lo expando, tiene mi primer método, que es de tipo método, y title, que es de tipo str. Entonces, yo, ¿qué puedo hacer? Puedo decirle que acá me imprima c.title. Entonces, aquí me imprimió mi título. Entonces, es una de las formas en las cuales yo puedo almacenar una variable a un objeto. Entonces, aquí voy a poner título, self.title y no vamos a imprimir nada, simplemente ejecutar la función. Si yo ejecuto la función, vean que está imprimiendo hola mundo, está imprimiendo el valor de A, el valor de B y está imprimiendo el título que yo le asigné. Es decir, yo puedo acceder a cada una de las variables que yo almacene en mi objeto como self. El nombre de la variable. Title es una variable que yo le di al objeto C. Vean qué sucede si yo digo que D es una variable que también es de este tipo de datos. También es un dato de tipo mi primera clase, pero de title va a ser el invierno en Lisboa. Si yo ejecuto el método con base en C, me va a decir que el título es mi título. Si yo aquí cambio por D, me va a decir que el título es el invierno en Lisboa. Pero ¿qué sucede si yo este D lo asigno después de llamar el método? Va a sacar un error. Porque aquí yo le digo el title, pero todavía no se lo he asignado. Entonces se lo tengo que asignar primero. Tengo que asignarle las variables que voy a utilizar en los métodos antes de, de que sean usadas. Si acá yo digo no, es que este A no quiero introducírsela yo, entonces solamente que le introduzca el argumento B y que A sea realmente otra variable que esté almacenada en el objeto, puedo hacerlo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Después de crear el objeto, decirle que C.A, la variable A del objeto C, tenga un valor. D.A es igual a 125. Entonces, si yo llamo a mi primer método parándome en D, me va a decir que A es 125, que fue este valor que yo almacené aquí. Y que el título va a ser este valor del título que yo almacené acá. Si me paro en C, me va a decir que es 5 y que es mi título. Vean, aquí parándome en C,
Vean lo que me dice. Pero es poco molesto y poco práctico tener que asignar todas las variables de una clase después de definirlo. O sea, después de definir AC, un objeto de mi primera clase, y AD, tener que ponerle cuál es el título, cuál es A, cuál es cada cosa, se vuelve un poco incómodo. Porque si por algún motivo se me olvidó poner esta línea y llamo este método, ya me va a poner un error. Ya me falló mi programa. Y pues nosotros queremos que estos errores no sucedan y hacerlo de una forma más práctica. Para eso hay un método especial que se llama init. Init es un método que recibe el nombre de constructor. Entonces el método constructor toma como argumentos los valores de las variables y se asignan a cada una de ellas. Y además se pueden definir variables que el usuario no ingrese. Entonces, básicamente, ¿qué es un método init? Un método init o el método constructor, es el método que se ejecuta inmediatamente yo defino mi objeto. Y por defecto siempre se inicia. ¿Cómo así? Si yo acá no tengo nada que diga init. Si quieren ver, control F, guión bajo, guión bajo. Y solamente está en lo que tengo comentado. Arriba no está en ningún lado. Entonces, ¿por qué me dicen que aquí ya hay un init si yo no lo veo? Pues porque aunque usted no lo esté definiendo, ya por defecto está. Y como no lo ha definido, pues está vacío. Llamo una función vacía y como está vacía no hace nada. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues decirle aquí, dentro de la clase, no dentro de otro método, sino dentro de la clase, vuelvo a definir init. Incluso acá me lo autocompleto. Entonces, como todo método, siempre tiene que tomar por lo menos el self, mínimo. ¿Y qué va a ser? Va a ser el primer código que se ejecute. Hagamos esto. Estoy en init. Que haga eso. Y aquí abajo solamente vamos a definir a C y a D y no le vamos a asignar ninguna variable ni vamos a ejecutar ningún método. Si no tuviéramos init, pues define a C y a D y no va a hacer nada más. Pero acá vean, estoy en init, estoy en init. Estoy en init una sola vez. ¿Por qué? Porque solamente se ha definido una variable. Es decir, esto sí se ejecuta una vez yo defino una variable. Entonces eso es muy interesante. Porque aquí es donde yo voy a hacer este código. Esto que no quiero que se me olvide. Entonces vamos a copiarlo. Aquí. Pero acá no le ponemos C, sino self. ¿Por qué self? Porque self quiere decir ella misma. C, pues es uno de los objetos, que acá lo cree como C. Pero este método tiene que servir sea cual sea el objeto. Entonces, sobre el objeto que esté trabajando, ¿qué va a hacer? Ese objeto .title igual a mi título. Es decir, va a asignar a esa variable de ese objeto esta cantidad. Pero
resulta que es que mi título no es el título de todos, solamente es el de C. Yo que quiero que el título lo pueda cambiar en cada uno. Entonces, para eso, ¿yo qué puedo decir? C igual a título, y título es una de las variables que va a tomar el método de init. Título, coma, n páginas. Y aquí puedo poner n páginas. Entonces va a asignar a esta variable n páginas y va a asignar a la variable title lo que está en título. Entonces, como esta función init se ejecuta inmediatamente, nosotros definamos mi primera clase, lo que esté acá deben de ser estas dos variables. Entonces, tienen que haber dos. Un título y un número de páginas. Y aquí, en D, el título que tenía respectivo. Y acá nos sugiere y un número de páginas. Y aquí ya borro esto. Acá define C, define D, y cada vez que se ejecute nos va a decir que está en init. Nos asigna el título, nos asigna el número de páginas, y volvamos a poner otro print. Ya asigné las variables title y n páginas. Entonces aquí vamos a tener esta impresión cuando termine este método. Acá sí está bien, sí, porque no está. Es que title era título, por eso. Entonces, las variables que yo tengo es esto que pongo acá y este que pone acá. Entonces ya asigné las variables, este de ahí y esta otra, cuando termine. Entonces guardemos y ejecutemos. Estoy en init, ya asigné las variables, mi primer título y 5. Estoy en init, ya asigné las variables, el invierno en Lisboa y 125. Entonces, cada vez que se llama, se ejecuta ese init, y cada vez se está ejecutando con diferentes argumentos. ¿Qué son los argumentos que yo le estoy dando? Que cuando yo llamaba array y que acá le poníamos un dato, realmente este es un argumento del inicializador. Y lo que hace el init es lo que nos permite definir el array tal cual es. Sin embargo, aquí nosotros podemos asignar otras variables. Self.len de título. Perdón. Que la longitud, que el self.n, que en una variable que se llame longitud del el mismo objeto, guarde len de título. Es decir,
la función len aplicada a lo que sea título. ¿Qué título? Pues sería una secuencia, entonces que guarde esta variable. Aquí no va a cambiar lo que imprime, pero si yo le digo que me imprima c.longitud, va a saber qué es. Me va a decir 16. Yo no le dije cuál era la longitud de este título. Yo no le dije que era 16. Él asignó title, asignó a, calculó la longitud, el número de letras que tenía el título y lo asignó a una variable. Entonces ya puedo trabajar con title, con a y con longitud. Incluso aquí, en vez, yo podría poner simplemente self y aquí en B que me diga self.longitud. Entonces la variable que me va a imprimir acá, que ya no sea una variable que el usuario ingrese, sino que me imprima la longitud. Entonces, si yo ejecuto mi primer método en D, ¿qué sucede? Me va a decir, hola mundo A125, B21 título, El invierno en Lisboa. Entonces, cuando yo estoy dentro del self, nunca es recomendable poner prints, porque se vuelve muy cansón. Acá simplemente se recomienda escribir órdenes que haga el computador para poder asignar cada una de las variables. Un código simple donde yo asigne variables, donde ya todas las variables de mi objeto estén cargadas para yo poder utilizar cuando yo desee cada uno de los métodos. Aquí las variables, vean que estoy tomando una variable que es una cadena, una variable que es un número. Aquí le estoy definiendo otra variable que va a ser un entero que se va a calcular automáticamente. Acá yo podría tomar un diccionario, podría tomar lo que quisiera. Dentro de este init puedo tener diferentes formas de flujo, puedo tener condicionales, puedo tener ciclos for, puedo tener cualquier cosa que yo desee para definir las variables que va a tener mi primera clase almacenadas. Y aquí en mi primer método va a poder utilizar todas las variables que tenga la clase adicional de las que yo considere importantes ponerle eh, que no estén definidas ya por defecto. Entonces, en el init es donde se le dan el título, los autores, los datos básicos y eh, ya los métodos son funciones propias de cada objeto para hacer diferentes funciones que yo desee. Este es un ejemplo. Entonces, tenemos la clase example, definimos el inicializador, entonces va a tomar a sí mismo el argumento A y el argumento B. Entonces, cuando llamemos la clase example, vamos a tener que dar dos datos. Y dentro de init dice self A igual a self B igual a B. Entonces inicializa la variable A y B dentro de init. Vean que no hay por qué ponerle este mismo nombre a las variables. Acá le puse title y aquí título. Título es el que conoce como variable que le ingresó el usuario. Title es la que apenas va a inicializar. Entonces aquí self de longitud es el len del título. Pero acá en vez de título puedo haber puesto simplemente t. Entonces len de la variable t y aquí es la variable t. Title es una cosa y t es otra. Title
es una variable que va a estar dentro de cada uno de los objetos, que toma como valor esto otro que se le asigna aquí. Tengan en cuenta eso, que aquí, como por simplicidad, se le pone el mismo nombre, pero no es necesario tenerlo. Y aquí se está definiendo un método para, un método que se llama add. ¿Y cómo está definido? Que retorne, porque no solamente las funciones son para hacer algo, sino que también pueden retornar un valor. Entonces, que retorne self.a más self.b. Entonces, hagamos un ejemplo de este tipo. Creo que yo lo tenía ya por aquí. Deme, eh, por aquí. Entonces, aquí en este mi primer método, podemos definir acá, pues obviamente del método. Aquí una documentación adecuada de mi primera clase. Aquí en mi primera clase, como documentación, tenemos que decir qué hace mi primera clase, cuáles son los argumentos que se tienen que poner en el init, qué variables va a tener guardadas, qué podemos hacer con esa clase, qué métodos hay definidos. Mostraré un uso de esos ejemplos. O sea, esta documentación debe de ser muy importante, muy buena documentación. Y acá definamos otro método. Nos ponemos aquí def add de self y return nos va a regresar self de a, que es el número de páginas, más pongámosle self de longitud. Entonces ya definimos ese otro método que va a sumar el número de páginas con la longitud del título. Después de ejecutar para D el primer método, vamos a decirle que print, que me imprima d.add. ¿Por qué le decimos que print? Si solamente le decimos que solamente le decimos esto, pues va a retornar un valor, pero al retornarlo aquí, siendo ejecutado, no hace nada. Sin embargo, si nosotros le ponemos este print, lo retorna como argumento de print, es decir, me lo va a mostrar en pantalla. Entonces, hola mundo A125, B21 título El invierno en Lisboa. Le dijimos que nos sumara A, que es 125, más el número de caracteres que tiene, que sería el B, la longitud. Y 125 más 21 me da efectivamente 146. Antes de ver herencia, más bien, vamos a ver métodos especiales. Hay ciertos métodos definidos por defecto en todos los objetos, los cuales se pueden redefinir. Algunos de ellos son el str o el eq. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con eso.
y coméntanos eso. Básicamente vamos a regresarnos aquí. EQ, STR, add, dict, init son métodos que nosotros podemos redefinir. El init ya vimos para qué. El init es un método que está vacío por defecto y lo redefinimos para que asigne variables. Es lo que siempre vamos a hacer cuando definamos una clase. Ahora vamos a ver este ejemplo. Vamos a tener este objeto. Este objeto no, esta clase. Vamos a tener definida esta clase, que va a ser la clase book, la clase libro. Entonces, una documentación muy burda, clase de prueba para una librería. Acá deberíamos de decir en donde ingresar el título del libro, autores, editorial, ISBN y precio. Se puede bueno, acá seguimos ya describiendo lo que hace la clase y luego dando ejemplos. Entonces, una clase de prueba para una librería en donde se debe ingresar el título del libro, autores y opcionalmente editorial, ISBN y precio. Vemos que la función init está definida. No tiene que ser la primera función, simplemente que esté definida. Vemos que hay otros métodos como número de autores, la función str definida, que es un método especial, y eq. Entonces vamos a ir en orden. Siempre se mira primero qué hace el init, que es el primero que se ejecuta. Entonces el init, además del self, que siempre lo toma como argumento, toma título, autores, y vean acá. Aquí nosotros también podemos hacer lo mismo que en funciones. También podemos tomar argumentos de palabra clave que estén predefinidos, que sean argumentos opcionales. También podemos poner args, también podemos poner kwargs sin ningún inconveniente. O sea, podemos seguir haciendo lo que hacíamos en funciones. Normalmente se utilizan argumentos normales y argumentos de palabra clave. En este caso, los argumentos de palabra clave nos permiten predefinir ciertas opciones de los libros que no siempre se van a poner. Por ejemplo, el publisher, el ISBN, pues que no debería de ser un argumento predefinido, porque es lo que va a identificar el libro, pero digamos que lo pongamos así. Y el precio. Estos están predefinidos en not found, none y not found. Y los obligatorios es título y autores. ¿Y qué hace dentro del init? A title le asigna la variable título, title. A authors le copia el contenido de la cadena authors. Título del libro, entonces acá decimos como cadena, autores, una lista de autores. Entonces copia la lista de los autores. En la variable publisher guarda el contenido de publisher, ya sea not found o
lo que haya puesto el autor, el ISBN en mayúscula copia el contenido de esta variable ISBN en minúscula, en price guarda el precio y en autores, no en author, sino en autores, va a mirar cuál es la longitud de esta lista y la va a multiplicar por 2. Y la va a asignar a autores. Entonces, así se inicializan las variables. Y luego miremos los otros métodos. El método def num-authors toma solamente al objeto como variable y que va a retornar la longitud de esta variable, la longitud de esta lista. Y hasta ahí vamos viendo. Por ahora no nos metamos a métodos especiales. Hagámoslo hasta ahí. Vamos a tener un primer dato que le vamos a poner como primer argumento invierno en Lisboa, como segundo argumento una lista de 4 autores, publisher, norma, price 13 y ISBN 45254. Como dato 2, 45255. Vamos a ponerle acá título, coupé, acá anagrama y ISBN. Entonces, si nosotros aquí ejecutamos, no estamos haciendo realmente nada, simplemente estamos definiendo estos dos datos, pero entonces miremos dato punto, dato 1 punto title, que no lo imprima. Entonces nos imprimió el título del primer libro. Entonces vamos a decir que imprima título, luego otro print para authors, otro print para publisher, otro print para ISBN, otro para price y el último para autores. Entonces, estas son las variables que está guardando. Invierno en Lisboa, Ana Bob Charles Dante, Norma, 45, 254, 13 y 8. 8 ¿por qué? Pues vean que son 4 autores y guardo el doble de los autores, 8. Y si yo quiero que me imprima, que sepa exactamente cuál es el número de autores, tendría que pedir que haga este método. Entonces, dato 1 punto num-authors son 4 autores. Y aquí, ¿qué podría hacer adicionalmente de esto? Vamos a hacer aquí un condicional if len
authors es menor que 3, entonces autores igual a 1, el if menor que 5, cero punto 5 else hagamos esto. Si lo ejecutamos, aquí en la variable autores ya no hay algo tan sencillo, tan trivial. Aquí nos dijo que era, comentemos este antes del último, nos dijo que es 0.5. ¿Por qué? Porque el número de autores es menor a 5. Entonces acá le decimos, si el número de autores es menor que 3, en la variable autores ponga 1. De lo contrario, pregunte si el número de autores es menor que 5. Si es así, va a poner 0.5. De lo contrario, en la variable autores va a poner otra vez. 2 dividido lo que arroje este método. Es decir, este método que retorna el número de autores. Es decir, qué tan larga es esta lista. Acá nos arroja 2 dividido el número de autores. Entonces aquí son 4 autores, fue 0.5. Si nosotros lo hacemos no con el dato 1, sino con el dato 2, ya el dato es 1. Vean que not found es el precio, no lo encontró. Si lo hacemos con otro dato que sea dato 3, pongamos invierno en Lisboados, Dante, Edwin, con un autor más, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pongámoslo 6, CDF, Fry. Entonces tenemos Ana, Bob, Charles, Dante, Edwin y Fry de autores. Publisher Norma, Price, 15 y ISBN este, dato 3. Aquí ya nos va a decir que es 0.3333333, que es el resultado de 2 dividido 6. Entonces, en este caso, esta variable autores es construida a partir de un condicional.
¿Qué sentido tiene esta variable de autores? Pues esta es una variable que estaría muy bien definirla si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en artículos académicos. Y eso se van a dar cuenta cuando lleguen a proyecto de curso 2, porque hay una catalogación de los artículos según Colciencias para los investigadores colombianos, en donde es relevante para el investigador el número de autores que tiene una publicación. Cada una de sus publicaciones, si son menos de 3 autores, si son menos de 5 autores o si son más de 5. Entonces, este dato de autores no sería el número de autores, sino sería un factor importante para Colciencias en términos de cierta asignación puntual que hacen. Entonces es una variable que no es el número de autores, que le estamos guardando acá. Y si se necesita el número de autores, ahí sí se le pide que se llame este método. Tengan en cuenta, dentro de init puedo llamar cualquier otro método que esté definida dentro de la misma clase. Simplemente pongo self para decir que es el objeto, punto número de autores. ¿Por qué? Porque si yo quiero ya llamar un método, vean cómo lo hago. El nombre del objeto, punto, el nombre del método. De la misma forma lo hago en la construcción. Sino que en vez de poner el nombre que puede cambiar, que puede ser dato 1, dato 2 o dato 3, aquí pues le pongo self, que self siempre hace alusión al objeto sobre el que se esté aplicando. Entonces, porque es un método definido a este objeto. Porque aquí es una variable que se está siendo asignada, pero es de este objeto. Aquí podríamos decir que no se asigne 1, sino que se asigne el valor de self punto isbn, que se asigne el valor a la variable autor, es el valor de esta variable o el valor de esa variable dividido 2, no sé. Entonces, siempre que queramos acceder a una variable o un método dentro de una clase de la construcción, le ponemos self. Entonces, en este caso, pues aquí eh, cambiaría el valor cuando son menos de 3 autores, que eso sería en el dato 2. Si este lo cambiamos por el dato 2, vean que ya cambió por ese número dividido este. Pues ahí con el ISBN a la mitad no tendría sentido para lo que les digo de Colciencias, pero pues de todas formas es algo interesante. Y para terminar por hoy, porque ya está haciendo una buena carga de información, vamos a ver la introducción a estos métodos especiales. Vean qué estamos haciendo aquí con este def. Def str self. Vamos a definir una cadena que dice el libro seleccionado tiene como título. Otra cadena es y su ISBN es. Y una cadena final que es A más self-title más D más string del ISBN. Eso lo hubiéramos podido haber hecho mediante una cadena por formato. Da igual, el caso es que vamos a tener el libro seleccionado tiene como título, que es una cadena, lo concatena con esta otra cadena que es lo que tenga guardado en title, lo concatena con y su ISBN es y lo concatena con el número ISBN compartido a cadena y retorna esa cadena. Pero antes de utilizarlo, vamos a mirar algo. Si yo quiero no imprimir todo esto, sino que yo quiero que me imprima cuál es el dato 1,
¿qué va a pasar? Me va a decir main.bookObject at tal. ¿Esto qué quiere decir? Que es un tipo book, el tipo de datos que está dentro de la función principal que se está definiendo, está siendo definida. Es decir, dentro de este programa que estoy corriendo, está definido este tipo de datos. Si ese tipo de datos estuviera en una librería que yo estuviera importando, pues acá no diría main, sino el nombre de la librería. Entonces, un objeto de mi book, de mi programa principal, que está en esta posición de memoria. Pues él no sabe más. Yo le digo, imprímame el dato 1 y él dice, hombre, dato 1 es una clase que usted definió varias funciones, que definió varias variables. Yo no sé usted qué diablos quiere. Pero ahorita voy a descomentar este str y hacer lo mismo. Y vean que cambió. Ahora al decirle que mi prima, dice, el libro seleccionado tiene como título Invierno en Lisboa y su ISBN es tal. ¿Qué pasó? Me dio el resultado de esta cadena. Pues eso es lo que tiene este método. Este método por defecto está definido en todos los objetos. Y eh, si es un objeto que yo estoy creando, va a dar el tipo de objetos, el tipo de datos que es y el lugar de memoria donde está. Si yo lo modifico, bueno, va a dar el tipo de datos que es y el lugar de memoria donde está en términos de una cadena. Y a este método es al que llama la función print. Cuando yo le digo print de una variable, print lo que dice es, usted variable va a ejecutar su método str, me va a dar esa información como cadena y yo la muestro en pantalla. Entonces print, cuando se le pone una variable, cuando al print yo le pongo dato 1 o, por ejemplo, dato 3 title, va a decir que el dato 1 ejecute su método str, que el dato 3 ejecute, el title del dato 3 ejecute el método str. Cuando es alguna variable que está guardada, como un título, que es una cadena, como una lista, algo por el estilo, ya las listas, las cadenas, tienen su método de str predefinido. En las listas arroja el valor, perdón, en los flotantes, los enteros, los caracteres arroja el valor. En los booleanos arroja true si el valor asignado es 1, false si el valor asignado es 0. En las listas arroja corchete, el primer dato, coma, espacio, el segundo dato, coma, y así sucesivamente. Si es array, es algo similar, pero sin las comas. Y ahora, si es nuestro book, nosotros veremos cómo lo ponemos. Como ponemos aquí en formato de cadena lo que nosotros queremos que imprima cuando le digamos que imprima el libro. Entonces, si imprime dato 3, ¿qué va a hacer? El str me va a imprimir este mismo texto, pero acompañado del título particular y el ISBN particular. Entonces el libro seleccionado tiene como título Invierno en Lisboa 2 y su ISBN es este. Entonces esto es lo que hacen en NumPy, por ejemplo, para que los array se impriman de una forma distinta a las listas. Si ustedes no les gusta cómo funcionan las listas y quieren definir su propio tipo de listas o su propio tipo de array de NumPy, pues redefínanlo y hagan que lo imprima de forma distinta, que, no, que lo imprima en una forma más elegante para ustedes. Pueden hacerlo con str, que es uno de los métodos que casi siempre se redefine. Porque pues si yo quiero tener un programa de una librería, cuando yo imprimo un libro, yo quiero eh, que se le dé al autor cierta información. En este caso, pues solamente el título y el ISBN, yo ya veré de qué forma estructuro esa respuesta. Y sí,
este segundo método que vamos a ver, la siguiente clase vamos a ver otros métodos, vamos a ver otros ejemplos, eh, vamos a ver cómo utilizar diccionarios y ir practicando antes de continuar con lo que sería la herencia y el polimorfismo. Entonces, este otro método que es muy útil, EQ, ¿para qué sirve? Pues EQ ya nos hará pensar más o menos de qué estamos hablando. Si yo le quiero decir si el libro 1 es igual al libro 2, este me va a decir que es falso. Ah, pero resulta que estos dos libros, me equivoqué, sí tenían el mismo ISBN, eh, tienen la misma editorial, pero fue alguien que copió mal el título y los autores. Pero realmente sí son el mismo libro. ¿Por qué sé que son el mismo libro? Porque tienen el mismo código. Que resulta que en este otro código solamente se alcanzó a ver el A y el B de un autor. Y acá inf y algo más, porque estaba la carátula muy desgastada. Entonces la persona que lo sistematizó no pudo poner bien el título, solo inf y la A y B de los dos primeros autores porque no leyó más, pero sabía que era editorial Norma, sí lo logró ver, y el código, que es la forma de distinguirlo. Para cualquier persona son el mismo libro. La carátula estaba desgastada, pero el contenido es lo mismo. ¿Por qué sé? Por este código ISBN. Si yo le pregunto al computador, él me va a decir que no son iguales. Entonces, ¿yo cómo puedo decirle, oiga, sí son los mismos? Pues yo defino lo que él va a comparar. Cuando le pregunto esto, igual, igual. Esta es la función EQ. Cuando le digo que igual, igual, voy a decirle retorne la respuesta de comparar este ISBN con el ISBN de esta otra variable. Es decir, aquí esta otra variable puede ser otro, otro libro, otro tipo de datos libro, sin ningún inconveniente. Entonces yo le digo esta otra variable y esta variable. Vean que no le estoy poniendo punto, guión bajo, EQ, porque, porque pues no tendría sentido, porque apenas lo estoy definiendo. Entonces, ¿qué sentido tiene este igual igual? Pues este igual igual funciona de la forma que esté definida para estos tipos de datos. Este ISBN es una variable que es un número, es una variable entera. Vean. Y para los enteros, yo quiero que siga utilizando lo mismo. Si son el mismo entero, va a ser el mismo dato. Entonces, aquí estoy comparando dos enteros. Dos variables enteras que son las variables particulares de cada uno de mis objetos. Si el ISBN es el mismo, me va a retornar true. Si no, me va a retornar false. Entonces, ahí me dice sí, sí son los dos mismos libros. Si yo aquí cambio el ISBN, me va a decir que ya es falso, aunque tenga, por ejemplo, el mismo título. Porque le está comparando lo que yo le estoy diciendo, el ISBN. Si yo quiero que compare el título, pues aquí está comparando el título del dato 1 con el título del dato 2. Y me va a decir que son iguales, aunque el ISBN vean que es distinto. Aunque sea
muy diferente, pues sigue comparándose en los títulos. Entonces, esta función me permite decir cuándo dos objetos de mi clase son iguales y aquí cuándo, cómo imprimo cada objeto. Entonces, si estamos pensando en una tienda, cuando dos objetos son el mismo objeto, cuando tienen el mismo código de barras. ¿Qué variables tiene que tener un objeto en una tienda? El código de barras, el nombre del objeto, el proveedor, la cantidad de objetos en el inventario, en fin, tengo que ver. Y tengo que tener ciertos métodos para poder decir que voy a surtir ciertos elementos, entonces que me permita aumentar ciertas variables o reducirlas si sea el momento para hacer una compra, en fin. Entonces, hasta aquí vamos a ver hoy. Ya posteriormente veremos otros métodos especiales. Les recomiendo que antes de seguir a la próxima clase, al próximo video, revisen esto, practiquen, definan sus propias clases, eh, hagan sus constructores, háganlo con condicionales, con for, definan sus propios métodos, redefinan su str, redefinen su EQ y vayan cogiendo práctica con las clases. Feliz resto de día.